Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy venimos a analizar estas nuevas funciones que llevamos trabajando en los últimos vídeos, que son las funciones trigonométricas. Como siempre nos ocurre, dependiendo del argumento que tengamos dentro de la función trigonométrica, va a tener unas características u otras, pero nosotros vamos a analizar las funciones más básicas, más sencillas que solemos tener en estos casos, ¿ok? En este caso vamos a analizar dos de ellas, que una va a ser el coseno de x y la otra va a ser la tangente de x. De nuevo, podríamos analizar también el seno, podríamos analizar las funciones inversas como la cosecante, la secante o la cotangente, o cualquier combinación de ellas. Pero en este caso venimos con las básicas y ya sabéis que después lo único que tenemos que hacer es simplemente introducirle las nuevas características de lo que tenga dentro de la función y ya está. Entonces, para empezar, vamos a tener la función coseno de x, que para que nos quede más sencillo el análisis, vamos a representarla aquí. Tendremos coseno de x. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿con qué nos enfrentaremos? Lo primero de todo, vemos que es una función que la cual en un principio no tiene ninguna restricción de dominio, porque yo puedo introducir cualquier valor aquí y ese valor va a existir. Por tanto, tendré que el dominio de mi función en un principio será todo R. Sin embargo, en el recorrido tengo una gran restricción, porque si nos damos cuenta, el valor máximo que puede adquirir el coseno es 1 y el valor mínimo que puede adquirir es menos 1. ¿Por qué? Porque yo tengo una tangente, como podemos ver, que pasa por esta función en este punto, que lo podría poner aquí el máximo, puedo poner aquí el punto 1, 0. Si yo marco aquí esta tangente que pasa por este punto, esta curva tangente, veo que esa curva delimita el punto máximo que tiene. Y me ocurre lo mismo en el punto mínimo. Este punto mínimo va a ser un poquito más complicado porque no es estrictamente exacto. A ver si lo puedo poner justo en 3,14. Voy a ampliar un poquito por aquí, para ver si lo puedo poner aquí justo en 3,14, más o menos. Si yo aquí marco la tangente de la curva con respecto a este punto, tendré que aquí me vendrá delimitado el valor mínimo. Por tanto, la curva estará delimitada entre este valor máximo y este valor mínimo. Por tanto, el recorrido de la función será desde menos 1 hasta 1, ambos incluidos, porque justo en los máximos los tengo. ¿Qué nos ocurre? En el concepto de las simetrías, aunque parezca contradictorio, realmente esta función, si os fijáis, sí que es una función simétrica. ¿Por qué? Porque si nos desplazamos lo mismo hacia la derecha que hacia la izquierda, tengo una simetría clara. Es decir, cuando yo vengo aquí hacia la derecha, me desplazo con la misma velocidad con la que vengo hacia la izquierda. Es decir, que tenemos una función, en este caso, par, porque es simétrica con respecto al eje que tengo en este caso. ¿Vale? Aquí me... Sí, sí, correcto. Así es, porque tendremos que, si recordáis, la función que teníamos aquí para que fuera par, nos decían que esto tenía que ser que f de x fuera igual a f de menos x. Y podemos poner un caso. Por ejemplo, en el caso del coseno, uno que es sencillo, cuando x es igual a pi, menos x es igual a menos pi. Y tendremos que el coseno de pi es igual a menos 1 y el coseno de menos pi, si os fijáis, voy a venir aquí, el coseno de pi, como podéis ver, es menos 1 porque estoy aquí abajo en el menos 1, y justo aquí estoy también en el menos pi, estoy justo en este punto, como veis tenía que haberlo puesto un poquito más abajo, pero no pasa nada, y también será justo menos 1. Por tanto, en efecto, se cumple esa condición que hemos visto de f de x igual a f de menos x, por lo tanto es par. En el caso de impar, en este caso no se cumpliría. Por lo tanto, esta función no es función impar. Con respecto a la continuidad, esto se ve claramente en la gráfica. Tenemos una función que es completamente continua. No tiene ningún punto para el cual la función no esté delimitada. Por tanto, f de x continúa en todo R. ¿Ok? Por tanto, esta condición la cumple de manera satisfactoria. Y ahora venimos a uno de los puntos más complicados que podemos intentar definir, que es el crecimiento, decrecimiento y los puntos máximos y mínimos. Si os fijáis, desde que yo estoy en 0 hasta que llego a pi, la función decrece. Desde que voy a pi hasta que llego a 2pi, la función crece. Desde que voy a pi desde que voy a 2pi hasta que llego a 3pi, la función decrece. Y así consecutivamente. Entonces, la función nos damos cuenta que f de x crece siempre que tengo un intervalo que empieza
por un número par de pi, porque aquí tengo 0 por pi, aquí tengo 2 por pi, aquí tengo 4 por pi, mejor dicho, aquí diríamos que esto decrece, es decir, decrece cuando estoy en 2n pi hasta 2n más 1 por pi, ¿ok? Y vamos a intentar explicar esto. Cuando n es igual a 0, nos damos cuenta que f de x decrece desde 0 hasta 2n más 1 es 2 por 0 más 1, pi, lo cual en este caso se cumple, como podemos ver. Si os fijáis, desde que x es igual a 0 hasta que llego a x igual a pi, la función está decreciendo. El siguiente tramo de decrecimiento será desde 2pi hasta 3pi, es decir, cuando n es igual a 1, f de x decrece, si sustituyo n igual a 1 tendré 2pi y aquí tendré 2n más 1, 3pi. Entonces podemos ver que en efecto de 2pi a 3pi, desde aquí que estoy en 2pi hasta aquí que estoy a 3pi, la función decrece y así consecutivamente. Por tanto, podemos ver que este es el decrecimiento de la función y el crecimiento de la función será el contrario. Es decir, cuando el intervalo empieza en 2n más 1 por pi hasta 2n por pi, en este caso 2n más 2 por pi. ¿Vale? Y de nuevo vamos a ver que en efecto esto se verifica. Entonces, si yo aquí en este caso, en el caso del crecimiento, tendría en n igual a 0, la función crecería, f de x crece, desde, en este caso tendremos que será en 2n más 1, si n es igual a 0, tendré que será de pi a 2n más 2, 0 más 2, 2 por pi, esto es un pi, será 2pi, entonces la función deberá crecer desde pi hasta 2pi. Y si venimos aquí, justo en el valor de pi, que lo tenemos aquí, que es ese 3,14, hasta 2pi, que es ese 6 y poco, la función crece. El siguiente tramo de crecimiento sería desde 3pi hasta 4pi. Pues vamos a comprobarlo. Para n igual a 1, f de x crece. Si sustituyo n igual a 1, aquí me queda 2 por 1, 2 más 1, 3pi, 2 por 1, 2 más 2, 4pi. Entonces, como podemos ver en efecto, la función desde 3pi hasta 4pi crece. Y así consecutivamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que aquí vamos a tener, de nuevo, unos máximos y unos mínimos en estos puntos. Es decir, si la función primero decrece y luego crece, justo en este punto tendremos un mínimo. Entonces, en f de x tiene mínimos en x igual a 2n más 1 por pi. ¿Por qué nos ocurre esto? Porque si nos fijamos en n, para n igual a 0, x es igual a pi. Pues si vengo justo aquí, en x igual aquí, a pi tengo un mínimo, justo como lo podéis ver aquí. Voy al siguiente. Para n igual a 1, tendré que x será igual 2 por 1, 2 más 1, 3pi. Entonces, si vengo de nuevo aquí al gráfico, tendré que en x igual a 3pi tengo un nuevo mínimo. Y así podría seguir consecutivamente. Y con los máximos nos ocurre exactamente lo mismo. F de x tiene un máximo, en este caso, en x igual a 2pi por n. ¿Por qué? Porque si justo aquí está creciendo y empieza a decrecer, justo en este punto donde empieza a decrecer tendrá un máximo. Y podemos verlo de nuevo. Para n igual a 1, x será igual 2 por pi por 0, para n igual a 0, será 2 por pi por 0 igual a 0. Si vengo a x igual a 0, nos damos cuenta de que aquí tengo un valor máximo. Justo si venimos a n igual a 1, pues tendré que en x igual a 2 por pi por 1, tendremos que esto será 2pi. Entonces, ¿qué nos ocurrirá? Que aquí tendré que justo en 2pi, es decir, en ese 6,28, tendré aquí otro máximo. Y así podría seguir con las n tanto para abajo como para arriba, porque recordad que en el plano negativo también tengo puntos, no hay ningún problema. Funcionaría exactamente de la misma manera, ¿de acuerdo? Y ahora, por último, la intersección con los ejes, que podemos verla aquí en el plano. ¿Qué es lo que nos ocurre? Si nos fijamos, cada vez que esta curva corta aquí al eje, la corta en este caso en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, en 7 pi medios, en 9 pi medios, en todas estas zonas. Porque si os fijáis, aquí corta. Esto es 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Esto es un periodo completo, ¿ok? Porque recordamos que esta función es periódica, que esa condición la veremos ahora.
Aquí, si os fijáis, tenemos que nos corta en pi medios. Entonces, si primero la función nos corta en pi medios, después nos corta en 3 pi medios, después nos corta en 5 pi medios, y así consecutivamente, porque podemos ver que aquí vuelve a cortar en 3 pi medios, aquí vuelve a cortar en 5 pi medios, y así consecutivamente, tendremos que f de x corta al eje x en 2n más 1 por pi medios. Y diréis, ¿y esto a qué nos referimos? Pues igual que hacemos siempre. Si n es igual a 0, tenemos que será 2 por 0, 0 más 1, 1 por pi, pi medios, en este caso. Cuando n es igual a 1, x será igual a 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 pi medios. Cuando n sea igual a 2, tendremos 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 pi medios. Y así consecutivamente. Entonces nos corta cada pi, o es decir, a partir de pi medios, añadiéndole pi todo el rato. Esto podríamos ponerlo también como pi medios más pi por n, que sería exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Porque al final cada pi nos va cortando. En caso del eje y es más sencillo, simplemente podemos ver que corta en el punto 0, 1 y ya está. No tiene mayor misterio. Como siempre, tendríamos ese y igual a coseno de x, por tanto, cuando la x sea igual a 0, tendremos que y será igual al coseno de 0, que esto ya sabemos que es igual a 1. Por tanto, en el punto 0, 1 debería de cortarse la gráfica con nuestra función. ¿Ok? Debería cortarse con el eje y. Entonces, chicos, hasta aquí hemos visto las cosas más importantes de la función coseno. En el próximo vídeo veremos cómo determinar el periodo de esa función y qué es lo que representa todos los valores de la función. Entonces, la parte del periodo la dejamos para el próximo vídeo. Y ahora vamos a analizar también la tangente de x. En el caso de f de x igual a la tangente de x, esta función es un poquito más complicada. Vamos a representarla y vamos a intentar entenderla. Voy a eliminar por aquí y me quedará tangente de x y vemos que nos queda una función un tanto peculiar, ¿vale? Parece que esté mal dibujada, pero no, es correcta. Entonces, si recordáis, la función tangente de x era lo mismo que la función seno de x entre el coseno de x. Entonces, aquí, si os dais cuenta, lo que tengo es un cociente de funciones en los cuales, en vez de tener funciones polinómicas como solía tener antes, tengo funciones trigonométricas. ¿Qué ocurrirá? Que aquí me ocurrirá exactamente lo mismo que tenía en los otros casos, que el dominio de f de x tendrá que ver con el dominio de la función del numerador y con la del denominador. Como la función seno, al igual que la función coseno, tiene el dominio de todo r, y en el caso de la función coseno también tendrá dominio de todo r, solo me dará problemas cuando el coseno sea igual a 0. Es decir, cuando el coseno de x sea igual a 0, esto sí que me da problemas. Entonces, si nos fijamos, podemos recordar que antes teníamos que el coseno de x valía 0 cuando teníamos que en este caso era x igual a pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, ese igual que habíamos visto 2n más 1 por pi medios. ¿Os acordáis que lo acabamos de ver con el corte con los ejes? Entonces, aquí que tendremos que el dominio de esta función será absolutamente todos los puntos, menos estos puntos de aquí que son los que hacen que el denominador sea nulo. Entonces será todo esto menos ese 2n más 1 por pi medios. Todos estos valores estarán definidos dentro de mi función, excepto los que tengo aquí. ¿Por qué? Porque, repito, como hacen nulo el denominador, todos estos puntos, como hemos visto antes, hacen que el coseno de x sea igual a 0. Yo no puedo dividir ese coseno entre 0, a no ser que esté en una condición de límite, y a raíz de esa condición de límite ya podría. Pero como en este caso estamos estudiando la función, en este caso no podemos. ¿Ok? Hay que tenerlo muy en cuenta. En el caso del recorrido, en este caso es más sencillo, porque como podéis ver, aquí esa función tangente, cuando tendemos a los valores donde el coseno precisamente se nos acerca mucho a 0, se nos va hacia el infinito y luego nos vuelve a aparecer por aquí en menos infinito. ¿Ok? Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que en estos casos tendremos un recorrido que es todo r, es decir, el recorrido de f de x será todo r, nos quedará de esta manera, ¿de acuerdo? En el caso de la simetría, vamos a intentar verlo porque parece muy obvio, pero
quizá no sea tan lógico como nos puede parecer, ¿ok? Podemos decir, bueno, en este caso la función es simétrica porque lo vemos claramente. Podemos ver aquí que según yo voy ascendiendo en el eje X, voy descendiendo con la misma intensidad en el eje Y, lo cual es cierto. Y si os fijáis, si vengo por aquí, todo negativo por el eje X sería lo equivalente a que fuera todo lo positivo por aquí en el eje Y, mejor dicho, en el eje X según avanzo, iría todo positivo por aquí en el eje Y y todo negativo por aquí en el eje X. Entonces, cuando aquí vuelva a pegar el salto aquí arriba, por aquí volveré a pegar el salto aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se me va a cumplir siempre que f de x va a ser igual a menos f de menos x. Por tanto, se cumplirá la condición de que esta es una función impar. ¿Ok? Y lo podemos de nuevo comprobar para cualquier valor que esté definido de nuestra función. Es decir, por ejemplo, recordamos aquellos valores que no eliminan el denominador. ¿Ok? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y también vamos a coger un punto que no sea 0 para que veamos los signos. Por ejemplo, podemos ponerlo por aquí, voy a borrar ya todo esto que no nos hace falta. Y, por ejemplo, para el punto x igual a pi cuartos, que si recordáis era 45, yo tendré que la tangente de pi cuartos será igual al seno de pi cuartos entre el coseno de pi cuartos, y esto tenemos que saber que tanto el seno como el coseno de pi cuartos eran raíz de 2 entre 2. ¿Ok? Esto tenemos de conocerlo. Entonces, como raíz de 2 entre 2 es lo mismo que raíz de 2 entre raíz de 2 entre 2 estoy dividiendo el mismo número entre sí mismo, entonces tendré que esto será igual a 1. ¿Qué es lo que ocurre? Que para x igual a menos pi cuartos, tendré que la tangente de menos pi cuartos será el seno de pi cuartos entre el coseno de pi cuartos, de menos pi cuartos, perdonad. ¿Y qué ocurrirá? Que aquí tendré el mismo módulo en cada una de ellas, pero ¿qué ocurrirá? Que el seno estoy en el cuarto cuadrante, por tanto el seno tendrá que ser negativo y el coseno, como estoy en el cuarto cuadrante, tendrá que ser positivo, por tanto esto me quedará menos 1. Por tanto, la condición de que en este caso tendremos que f de x, es decir, f de pi cuartos, será menos f de menos pi cuartos. Por tanto, en efecto, se cumple esa condición de función impar que hemos visto. Podríamos comprobarlo con cualquier otro punto que esté definido. Recordemos que estos no los podemos utilizar, pero por lo demás no tendremos ningún problema. Ahora viene la parte de la continuidad, que como podemos ver es muy sencilla. La parte de la continuidad viene exactamente igual de determinada que la que tenemos con el dominio. Es decir, que f de x es continua precisamente en el dominio de f de x. En estos puntos donde me voy al más infinito y vengo por el menos infinito, justo en esos puntos de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios y así consecutivamente, perderé la continuidad de la función porque no estará definida. Por lo demás, será sencilla. En el caso del crecimiento y el decrecimiento tenemos que tener mucho cuidado, porque puede parecer que diga, si vengo por aquí por el menos infinito, en algún punto tendrá que decrecer. Pues eso no es cierto. Esta función es constantemente creciente. Porque si os dais cuenta, yo vengo por aquí por el menos infinito, crezco, hasta que me voy al más infinito, y luego de repente vuelvo a aparecer aquí abajo por el menos infinito. No hay ningún punto en el que caiga drásticamente. Simplemente que aquí, cuando llegase al límite, me quedaría el límite en más infinito, y cuando llegase aquí al límite por el otro lado, lo evaluase por la izquierda y por la derecha, llegaría de nuevo al menos infinito. Tengo ese salto infinito, el cual me lo determina. Por tanto, tendremos que f de x es creciente precisamente en todo el dominio de f de x. En justo estos puntos no es ni creciente ni decreciente porque no tenemos ningún valor de la función. Por lo tanto, ¿qué nos ocurrirá? Que esto nos lleva a que no hay ni máximos ni mínimos. Por mucho que pueda parecer, aunque la función esté constantemente haciendo así, no tenemos ningún máximo, ningún mínimo, porque no hay ningún punto en el cual claramente la función deje de crecer y pase a decrecer. Porque como la función es constantemente creciente, no tenemos en este caso ningún punto. Y luego ahora tenemos el corte con los ejes, que en el caso del corte con el eje Y es muy sencillo. Vemos enseguida que la tangente de X tiene que ser igual a Y, por lo tanto, la tangente de 0 será nuestro corte con el eje Y. Y como tendremos seno de 0 entre coseno de 0, esto es lo mismo que 0
entre 1, es decir, 0. Por tanto, como podemos ver, esto debería cortar en el punto 0, 0, que es justo lo que tenemos aquí, justo en este punto. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Que todos aquellos puntos donde la tangente se vuelve 0 no dejan de ser más que una repetición de este seno de 0. Es decir, ¿cuándo vuelve a ser el seno 0? Pues de nuevo podemos ver que nos queda aquí ese 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi y así consecutivamente. Es decir, que siempre cortamos al eje X cuando yo voy multiplicando constantemente por ese pi, lo cual es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí tendremos que f de x corta al eje X en X igual a, hemos dicho que era en 0, en 2pi, en 4pi, en 6pi, por tanto tendremos que será 2n por pi. Y podemos comprobarlo. Para n igual a 0 tendremos que x será igual a 0. Para n igual a 1, x será igual a 2pi. Para n igual a 2, x será igual a 4pi. Y si venimos aquí a la gráfica, tendremos que esto será en... Ah, por cierto, perdona, aquí es en pi por este 2 me sobra. ¿Vale? Aquí me había equivocado. Esto será en pi y esto será en 2pi. Perdonad, ¿vale? Es decir, cada pi voy cortando al eje, porque voy en 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Aquí, perdona que me había ido. Si nos damos cuenta, estoy 0, pi, 2pi, 3pi y puedo continuar. Y hacia atrás lo mismo, menos pi, menos 2pi y así consecutivamente. Entonces, como podéis ver, de esta manera nos queda la expresión que tendríamos. Así que chicos, en este caso hemos visto de nuevo dos gráficas muy interesantes, dos funciones que son muy importantes para el trabajo con el caso de las trigonométricas. Hemos visto también esas condiciones nuevas que tenemos para las funciones trigonométricas y de nuevo en el próximo vídeo veremos cómo podemos trabajar con la periodicidad de las funciones. De realmente definir esa periodicidad, qué significa dentro del plano y veremos cómo calcular en qué punto estamos trabajando la periodicidad. Como siempre os digo, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.